Buenas tardes, vamos a comenzar con la tercera clase, en la que vamos a estar trabajando nuestro último punto de este curso seminario sobre teletrabajo, psicología y organización, o psicología y organización del teletrabajo. Y nuestro tercer punto tiene que ver con lo que hacemos muchos de nosotros, que es el ser profesionales digitales. No porque seamos expertos en IT, en tecnologías de la información, en social media, sino porque nos hemos visto forzados a volcar nuestro ejercicio profesional a el vínculo a través de los medios que nos permite la tecnología de la información. Así que este es el punto que vamos a estar trabajando hoy. De todas maneras, como hemos hecho ya la vez pasada, y como es mi estilo habitualmente, lamento si a alguno de repente le resulta un poco tedioso, voy a hacer una pequeña síntesis de lo que vimos hasta ahora, para repasar, ponernos en situación y a partir de allí empezar a considerar este punto que es el de los profesionales digitales. Hicimos una introducción conceptual de qué se trata el teletrabajo, dijimos que el teletrabajo no es para todo el mundo y dijimos que nos íbamos a enfocar en el trabajo mediado por sistemas informatizados, por tecnologías de la información, que se hace a distancia de los lugares que habitualmente se desarrollaba el trabajo. Dijimos que además una de las características era que, dada la situación de pandemia mundial con la que nos encontramos, fuimos forzados, o de manera forzada se ha visto acelerado el proceso de implementación del teletrabajo. Hablamos además de que este teletrabajo era un privilegio para muchos de nosotros, la posibilidad de trabajar a distancia de la oficina, a distancia de cientos o de miles de kilómetros del lugar en donde las empresas de repente tienen su sede. Muchos de ustedes están viendo esto a miles de kilómetros desde donde yo lo emito. Sin embargo, les diría que hasta hace 5 años atrás nunca di una clase que llegara a estudiantes que estuvieran a miles de kilómetros de donde yo estaba. Esto nos permite la tecnología de la información y decimos que es un privilegio porque nos permite comunicarnos más, mejor y a más distancia. También nos permite gestionar mejor nuestro tiempo, si sabemos cómo hacerlo. Eso lo vamos a ver hoy también. También nos permite trabajar desde nuestro hogar, en la comodidad de nuestro hogar, evitar los traslados, bajar el costo de transporte que implica no solamente el costo del transporte directamente, el combustible o el gasto en el transporte colectivo del que se trate, sino además el gasto de tiempo que implica el traslado hasta el lugar de trabajo. Vimos además que este teletrabajo a marcha forzada generaba algunos cambios a nivel del sujeto del trabajo. Establecimos que existe un contrato que tiene componentes legales, económicos, un contrato visible, pero también un contrato psicológico. Y se espera en este contrato psicológico, se carga de ciertas expectativas y además compone parte de lo que el sujeto es en relación con el mundo del trabajo. Cuando nos metimos con el tema de las personas, nuestros componentes psíquicos en relación al mundo del trabajo, trabajamos ya con algunos autores que nos vinieron a auxiliar en este camino. Dijimos que los contratos de trabajo son algo nuevo, que les falta todavía estar de alguna manera más ayornados, más ajustados. Seguramente vamos a tener un buen tiempo en el cual va a haber una suerte de desregulación y poco a poco se van a ir regulando. Pero de momento estamos con las limitaciones de algo que todavía es novedoso. Vimos también que estos autores que nos vienen a auxiliar para pensar cómo nuestro psiquismo, cómo el sí mismo, que es lo que nosotros objetivamos en nuestro trabajo, el sí mismo laboral particularmente, empieza a modificarse en relación a el cambio de situación del teletrabajo. Y como en este proceso no estamos todavía adaptados, o muchos de nosotros no estábamos prontos o no estamos prontos aún para asumir este tipo de trabajo. 3 aportes vimos entonces. Uno, que tenía que ver con un elemento instintivo, que hace les diría que al nacimiento de buena parte de nuestros sentimientos gregarios como sociedad, que tiene que ver con el nomadismo. Aquel
movimiento incesante que tenía la humanidad en principio, en épocas muy primitivas, y que luego con el sedentarismo le va permitiendo establecer lo que hoy llamamos civilización. En pasos muy agigantados, como los que dimos tratando de explicar este elemento. Les comentaba que hace pocos días vimos una clase de Joaquín Rodríguez, que trabaja esto muy bien, cuando aborda el tema clínica móvil. También aludimos a algún trabajo de Desiguatari, pero la antropología también abunda en este tema. Este nomadismo que hemos dejado atrás como especie, como cultura y como civilización, sin embargo, es parte de nuestra biología, parte de nuestros componentes instintivos, y opera desde allí en nosotros. Este operar desde allí en nosotros hace que este nomadismo se transite, se transmute en nomadismos, en movimientos de otro tipo. Y estos movimientos tienen que ver mucho con conceptos que son muy, muy fuertes en nuestra sociedad. Podríamos relacionar el tema del nomadismo y el concepto de libertad, o los sistemas de castigo y el encierro. Pero no vamos a ir por ese lado, simplemente vamos a constatar que las sociedades han permitido y han facilitado siempre que las personas transiten, se muevan, que haya un espacio para el movimiento físico, corporal, que uno pueda trasladarse. Es parte de la vida en sociedad. Tanto dentro de la sociedad inmediata que uno habita, como fuera de ella, yendo más allá de fronteras, rompiendo esferas. Y estas esferas es el segundo gran componente que nosotros tomamos desde Sloterdijk, autor que nombramos en la primera clase y en el cual profundizamos un poco en su concepción de que las personas vivimos, somos en esferas. Y este somos en esferas arranca de una díada en la cual el niño está en perfecto estado dentro del útero materno, para luego conformar una relación que casi que el mundo queda afuera, una esfera que separa niño y madre del resto de su mundo. Y esta ruptura que se da con el nacimiento, esta díada muy cerrada que se crea y que poco a poco se va abriendo, a partir de que otros invaden, rompen las fronteras, padres, hermanos, otras personas, van poco a poco permeando y agrandando este tipo de esferas. Esferas que en principio funcionan concéntricamente, de la díada madre-hijo a la familia, de la familia a la escuela, de la escuela a mi barrio, de mi barrio a la secundaria, y se van agrandando poco a poco. Pero llega un momento en donde la concentricidad ya no es tal, y en nuestra época particularmente, en donde aparecen múltiples esferas que están permanentemente vinculándose con las esferas iniciales, la concentricidad deja de existir. Y aludimos allí al modelo de espuma, en donde de una esfera a otra vamos pasando, de la esfera de nuestra casa a la esfera de nuestro trabajo, de la esfera de nuestro trabajo a la de nuestros amigos, de las de nuestros amigos a los viajes por el mundo, de los viajes por el mundo a volver a la vida cotidiana. Estas esferas que podemos representar en las casas de otras personas también son esferas simbólicas que se transitan a través de las redes de comunicación. Así iremos de la esfera de los amigos que tenemos en una red social hacia otra que es la del trabajo en el correo electrónico o en el programa y la red interna de la empresa. Así iremos también nuestro sí mismo modificando y cambiándose sutilmente en el tránsito de cada una de estas esferas. Porque nadie puede pretender que la persona en su trabajo sea exactamente igual a como es en su casa. Este es uno de los fenómenos que más se expresa en el tema que nos va a ocupar hoy, que es el de los profesionales digitales. Ahora lo vamos a ver. Recuerden simplemente que nosotros transitamos una esfera formativa, en la formación de nuestra profesión, aquellos que tuvimos la suerte y la posibilidad de tramitar la universidad, de cursar la universidad, estudios terciarios, universitarios, transitamos por una esfera que nos cuadricula, que nos propone una forma de ser y de hacer. Pero aquellos que no lo hicieron a través de la universidad y lo han hecho a través de la práctica, a través de su experiencia, 4, 5, 10 años de trabajo, han también encontrado una forma de ser y hacer que es particular. Esto nosotros lo utilizamos como una forma de nutrir el sí mismo laboral. Y nos enganchamos con ese sí mismo laboral cuando pasamos a esferas que tienen que ver con ello.
Esta concepción neferológica, así la llama él, dice Sloterdijk, nos da una representación de un mundo que ya no es el mundo inmediato, de repente, que como sociedad líquida describía Bauman, sino que aparece como algo que no deja de tener ciertas características de las que plantea Bauman, pero de alguna manera pone límites a cada una de estas experiencias. Se parece un poco más a lo que vivimos. Y en este proceso, el teletrabajo nos estampa todas esas esferas, haciéndolas eclosionar dentro de un ámbito, dentro de una de nuestras esferas. La esfera más íntima, la más privada, que es la de nuestro hogar. La pandemia nos mete, nos encierra, nos obliga a generar fronteras en nuestra esfera hogareña mucho más sólidas, mucho más firmes, mucho más difíciles de transitar, mucho más simbólicas y mucho más aterradoras. Y allí adentro nos trae todas los componentes esferiológicos por los cuales transitamos. Este tránsito que teníamos termina recluyéndonos y concentrándose en una época en que la concentricidad se había aliviado. En una época en donde la excentricidad de estas esferas era parte de sus características. Y ya no va a haber más membranas permeables, sencillas de pasar, pero que dejan atrás lo otro para volver a ello. No, van a estar todos juntos en una sola esfera, que es la esfera del hogar, invadiendo esa esfera, poblándola de todos estos otros componentes, de todos estos otros elementos, de todas estas otras dinámicas, y obligándonos a jugar en un tránsito de sí mismo que empieza a mezclarse. Y aquello que parecía como más separado entre el sí mismo laboral y el ser de su hogar, empieza a tener que plasmarse en una sola forma de ser. Así, por ejemplo, hay niños que empiezan a ver a sus madres maquilladas, porque aparecen en las cámaras del Zoom como si fueran a la oficina, pero en la vida cotidiana de repente no lo estaban. No veían a la madre cuando salían, la veían cuando volvía o después de que venía al gimnasio. Así nos pasó, por ejemplo, en una de las consultas que tuvimos. Una de las sorpresas, me dice, que tuvo mi hijo fue que me empezó a ver maquillada. Se reían también de mí porque de aquí para arriba estaba de blusa y toda arreglada, y de allí para abajo estaba de chancleta o championes y yo. Este doble juego que nos lleva a situaciones que las podemos vivir como graciosas, también expresa la densidad y la complejidad de este fenómeno del teletrabajo, llevado a que plasma en una persona, y no siempre de una manera armónica, muchas veces muy disarmónica, plasma en una sola esfera todas las esferas vitales. Y esta superpoblación de esferas o esta superposición de esferas sobre la persona llevan a que la armonía muchas veces se pierda y el sí mismo no logra sostener. Vimos por último algunos de los efectos que puede tener esto a partir de pensar algunas cosas con Byung-Chul Han. Les decía que Byung-Chul Han es un autor que hay que leerlo con cierto cuidado, tiene muchos aforismos, pequeñas frases, es muy marketing, está súper de moda, y las modas siempre tienen eso de que no, si no las pensamos, las compramos como vienen. Es muy seductor. Pero tiene cosas que realmente son interesantes. Y así hablamos de la sociedad del rendimiento, vimos el mito de Prometeo, y vimos cómo esto es una de las formas particulares que adquiere en el teletrabajo la presencia de la persona en su casa, la ausencia del control que habitualmente se tiene en los lugares de trabajo. Y esta ausencia del control directo, la supervisión directa, llevará a que la persona empiece a centrarse en su propio rendimiento y sea su propio controller. El ser su propio controller, más las pequeñas gotas de esta nueva sociedad que van entrando en el ejercicio cotidiano del hacer, nos van a ir llevando a que este sujeto se parezca cada vez más a ese sujeto hiperpositivo, del tú sí puedes, del todo podemos. Y este todo podemos, esta afirmación permanente unida a esta necesidad de autocontrol, va a desarrollar este sujeto del rendimiento, que poco a poco va a ir transformándose en su propio controller, en su propio explotador, en su propia explotación.
Esto en sí no es un fenómeno nuevo, funciona todos los días, los vemos con los autoempleados, los vemos con los empleos fragilizados, en las sociedades más desarrolladas y en las sociedades menos desarrolladas. Vemos personas que tienen que abrir empresas para conseguir un trabajo, disfrazándose de empresarios cuando en realidad son empleados. Lo vemos todos los días, no es un fenómeno nuevo, la fragilización del empleo y lo que es la desregulación del marco empleador. Ahora, esto que pasaba en espacios más o menos acotados va a empezar a pasar en mi casa, en mi familia y en mi vida cotidiana. Ya no solamente va a pasar en los lugares de trabajo, ya no solamente va a ser, tengo que trabajar, agarré una bicicleta y salí a entregar cosas para pedido ya, Rappi o la que sea. No, va a ser en mi casa que me voy a transformar en mi propio autoexplotador. Por supuesto que esto nos da para trabajar un montón de cosas más y espero poder retomarlas a partir de ya una buena serie de preguntas que nos han llegado, opiniones, visiones respecto a este tema, discusiones, porque uno no tiene la verdad, es un fenómeno nuevo y estamos investigando todos en esto. Y por supuesto que esta es mi visión. Algunos me preguntaban, ¿esta es tu visión o es la de los autores? No, no, es mi visión. Traigo estos autores porque intento a través de ellos pensar lo que va pasando. Y intentaremos tomarlo en el canal de YouTube, que ya les digo nuevamente que en cuanto puedan, ingresen al canal de YouTube y nos dan en la campanita, suscribirse, y así vamos empezando a armar nuestra comunidad también en ese espacio, en esa red. Por último, estuvimos trabajando, ya cuando salimos de esta perspectiva más del impacto individual, estuvimos trabajando en la clase pasada, que es lo que tienen que hacer las organizaciones como desafío para poder procesar, ayudar a procesar a las personas. Y quiero quedarme aquí con uno de los puntos que me parece que es el esencial, que es la profunda empatía que tienen que tener quienes trabajamos desde las organizaciones, ya sean jefes, gerentes o departamentos de recursos humanos, para con quienes se han visto obligados y forzados a hacer algo para lo cual no estaban preparados. Aquellos que rápidamente se plegan son fantásticos, bárbaro, apoyémoslos, pero por sobre todas las cosas apoyemos a aquellos que les cuesta más. Un poco lo que estamos intentando hacer con esta propuesta del seminario. Tratar de llegar a las personas para poder pensar su realidad en torno al teletrabajo cuando han sido obligados, llevados, forzados, a marcha forzada hacia el teletrabajo. Eso me parece que es lo esencial que hay que tener. Contamos varios casos, situaciones que vivimos, tomamos el tema de la sincronicidad y la sincronicidad, también vimos los sistemas de información y también vimos el tema de la verdad. Esa verdad que tiene que ver con el ejercicio de poder en las organizaciones y que muchas veces el control de la misma es lo que nos hace ser importantes. Cambiamos entonces la perspectiva de lo que es importante para la organización y pasamos a que lo que pasa a ser importante son otras cosas. Pasan a ser importantes cada vez más las personas y cada vez menos quien tiene algo. Son importantes quienes pueden hacer. Y el conocer al equipo es lo que va a dar la posibilidad de delegación. Yo sé que hay 2 millones de metodologías porque ya me lo nombraron, las conocemos, las hemos implementado. No me meto todavía en esos temas. Agile, Scrum, Sigma, hay un montón de metodologías para trabajar con equipos presenciales y a distancias. Creo que si no las conocemos todas, porque todos los días aparece una, las conozco casi todas, o por lo menos las principales y de las que ellas derivan. Las hemos utilizado, las hemos vivido, las hemos aprendido, las hemos enseñado, las hemos aplicado. No es un problema de metodologías, no es un problema de tecnología, es un problema de cómo se piensa esa realidad y cómo se dirige una organización. Y si esta organización se dirige centrada en las personas, los resultados los vamos a tener. Si esta organización se dirige negando a las personas, vamos a tener problemas y vamos a añorar volver todos a la oficina. ¿Se puede trabajar de forma cómoda, bien, adecuada y saludable a distancia? Sí, creo que se puede trabajar y se puede disfrutar también de ello. Hay que tener las condiciones para ello. La hibridación de los espacios de trabajo, es decir, que haya momentos en que se trabaja a distancia y momentos en los cuales hay que ir a la oficina, parece ser uno de los resultados de transición que más se va a ir implantando. Como les decía,
nada parece indicar que el 2021 sea muy distinto que el 2020. Esperemos que los guarismos de contagios en general en el mundo bajen y que aparezca en algún momento alguna vacuna. O por lo menos ese efecto de colectividad que empieza a generar anticuerpos y a hacer menos grave la enfermedad. Ya hay menos muertes, o sea que hay de alguna manera algún tipo de resguardo al respecto y sin duda los equipos médicos han mejorado. Pero vamos a seguir con esta cuestión del aislamiento social, vamos a seguir con esto del cuidado, vamos a seguir luchando contra ese enemigo invisible que está fuera de mi esfera y la cual tengo que hacer más fuerte para proteger a los míos. Vamos a seguir viviendo en una sociedad en donde la distancia va a ser requerida en forma permanente. El tapabocas va a hacer que nuestra presencia esté limitada a los ojos. Y vamos a tener estos medios de contacto que más allá de la pandemia van a seguir funcionando. Y vamos a meternos ya en el tema de hoy. Los profesionales hemos cambiado. Hemos cambiado en un giro realmente importante. Estamos a 180 grados de lo que estábamos en marzo de este año. Colegas docentes de la facultad que no sabían usar un micrófono, no sabían usar un micrófono porque los he visto dando clases y los he visto con los micrófonos colgando por aquí y por allá, siendo un elemento de amplificación de voz muy básico, pero que no saben manejar. O que no podían prender un proyector para pasar una slide. Y necesitan el apoyo de un funcionario. O que a veces no logran ni siquiera diseñar bien un PowerPoint. Colegas universitarios, estoy hablando. No hablemos de docentes de secundaria, ni hablemos de maestras. O maestros, los cuales en primaria y secundaria aún están más lejos o estaban más lejos de estas herramientas. Nos hemos visto como una gran manada forzados a aprender cómo hacemos para hacer lo que hacemos a través de medios electrónicos. Y este esfuerzo ha sido notable. Tenemos colegas en el mundo de la enseñanza que sufren cotidianamente todavía entrar a CREA, armar las tareas, emitir un Zoom o en la plataforma de la que se trate, armar una clase, se siguen sintiendo incómodos, les cuesta transmitir frente a la pantalla, no logran enfocarse adecuadamente. Esto en cuanto a lo que hace a los docentes, en un mundo que cambió el aula. El aula se fue de la clase, se fue del espacio del salón. Y hoy en día el aula está en la casa de cada uno de los estudiantes, en el celular de cada uno de ellos. Y las preocupaciones didácticas ya no tienen que ver con la claridad de la transmisión del mensaje, sino con cómo lo está recibiendo el otro, si realmente está allí, si no está allí. Y hemos desarrollado un montón de técnicas como para poder establecer una cursada lo mejor posible. Algunos la tenemos más fácil, les debo confesar. ¿Por qué? Porque arrancamos en 2008 a emitir clases online. Mis primeros problemas fueron con el Google Hangouts en 2008. 3 estudiantes del interior de Uruguay me pidieron para hacer un curso online de asistente de recursos humanos. Yo, si bien tenía los antecedentes que les comenté en la primera clase de trabajar a distancia, no había trabajado en forma online en directo dando la clase. Sí me habían grabado muchas veces y habían transmitido clases, pero siempre era posterior y después de una edición. No lo había hecho. Averigüé sobre esta plataforma, Google Hangouts, y nos conectamos. Y nos conectamos, al principio ni siquiera podíamos grabar las clases, porque no existía esa funcionalidad y la clase solamente la podían recibir en directo en el momento en que se daba y sacaban apuntes como lo que estaban en el salón. De alguna manera, ese espacio en donde la emisión no era del todo buena, lo que se veía no era lo mejor, no nos permitía tampoco compartir la pantalla, con lo cual teníamos que estar enfocando hacia el pizarrón. Usábamos la pizarra y el pizarrón para transmitir nuestras ideas y para apoyarnos
a la hora de transmitirlas, o el proyector, en nuestro caso, el cual también teníamos que enfocar la cámara hacia allí. No habían las mejores cámaras, no tenía una cámara como la que tengo hoy en día, ni un micrófono como el que tengo en este momento. Pero con lo que teníamos, logramos arrancar. Y lo más importante que aprendí en ese momento es que el tema no era tecnológico, sino que nuevamente el tema era el contenido, la didáctica que se desarrollaba con esos parámetros. Se puede desarrollar una didáctica para trabajar con una cámara que no sea tan buena, para trabajar con una emisión que tenga limitaciones, o para trabajar con una emisión como esta, que nos permite entrar y salir de la pantalla compartida, enfocarnos a nosotros o dejar de enfocarnos a nosotros en el momento que queramos. Este movimiento que nos da esta posibilidad de generar efectos, de escribir en pantalla, de mandar mensajes o colgar videos, todo esto que hoy hacemos no existía en ese momento, pero enriquece nuestra didáctica. Y estos elementos limitados nos llevaron a repensar el contenido de nuestro trabajo, la forma, lo más importante de la transmisión del conocimiento, que es la didáctica. Por supuesto que esta didáctica se adaptó a las condiciones y la fuimos desarrollando. Y les decía, algunos la tenemos más fácil porque arrancamos en el 2008. Yo no fui forzado al teletrabajo, me fui haciendo en el teletrabajo. Ya teníamos todos nuestros cursos online en marzo de ese año. Ya estaban todos disponibles y se los entregábamos a los estudiantes. Lo único que hicimos fue una plataforma nueva dentro de nuestra página web. Y nada más que eso. Era algo que además ya lo íbamos a hacer, o sea que tampoco estuvo fuera de lo planificado. Quizá nos adelantó unos 5 o 6 meses, pero no mucho más. Hace tiempo que vengo dando clases casi sin estudiantes. Los talleres, los workshops de selección de personal, que son 6 al año, ya desde hace 3 años, a partir del número 3, casi no tienen alumnos presenciales y los últimos 2 no tienen estudiantes presenciales. Los venden de su casa. Y tengo las 25 o 30 personas que cursan conectadas los sábados en la mañana durante el periodo que dura el workshop. La tenemos fácil también, porque hay gente que quiere hacer esto y aprender y estudiar. Cuando trabajamos con adolescentes o con niños, muchas veces no quieren estar ahí en clase. Y la computadora o el celular es para ellos una invitación a otro tipo de actividades. Una ventana a un mundo muy distinto en el que no aparece, sin duda, dentro de su imaginación ni sus ganas, el docente, la profesora, el profesor o la maestra. Pero allí empiezan los desafíos de cada uno de ellos. Ejemplifico en el profesional de la educación porque quiero que tengan claro que cuando hablo de profesional no hablo solamente de universitarios. Estoy hablando de cualquier persona que ejerce un trabajo y que de alguna manera busca o necesita a través de estos medios de comunicación estar ahí con los demás. Les había comentado hace un rato que íbamos a ver que en este trabajo profesional más unidimensional, más de uno con su grupo, uno con su gente, uno con sus pacientes, uno con sus clientes, este uno a varios que se abre en este ejercicio profesional, veíamos que se agudizaban algunos de los temas que estuvimos trabajando previamente. Se agudizaban y se incrementaban, por ejemplo, en el tema del rendimiento, en donde muchas veces nos estamos jugando en ese rendimiento la posibilidad de la facturación, la posibilidad del salario, la posibilidad de seguir trabajando. Nos pasó, y vamos aquí a uno de nuestros primeros casos, con varios colegas en Espacio Pliegues. Nosotros tenemos una serie de consultorios que subarrendamos a colegas, psicólogos que trabajan, psicólogos, psiquiatras que trabajan con sus pacientes. Y fundamentalmente los psicólogos se vieron apremiados ante la situación de la pandemia por la no presencialidad. Y la gran mayoría de ellos tuvieron que salir a buscar apoyo para poder ver a sus pacientes, que además ante la pandemia muchos de ellos necesitaban realmente la consulta. Algunos las podían posponer, pero la gran mayoría de ellos lo necesitaban. Además nuestros colegas viven de eso. O sea que si no veían a sus pacientes, no iban a cobrar. Más la angustia de la situación, el mundo se viene abajo.
Les enseñamos a usar Zoom. Les enseñamos a usar Zoom de una manera muy sencilla, pero era una herramienta tecnológica que estaba disponible, que tenía una limitante, que eran los 45 minutos de conexión. Pero tuvieron que adaptar su consulta a esos 45 minutos de conexión. Ser puntuales en el inicio, llevarlo hasta el final y aprender algunas formas y algunos elementos de comunicación. Uno de ellos es que tuvieron que invertir en mejores camaritas o en computadoras que tuvieran mejores cámaras y por sobre todas las cosas, lo que le insistía a todos es, la imagen puede no verse del todo bien, pero lo que no se puede tolerar es que el audio no funcione. Y así tuvieron que comprar sus micrófonos, mejorar sus equipos, aprender a manejar. Pero de vuelta, lo tecnológico es solo el soporte. Lo más importante es cómo establecer un vínculo íntimo como el de un análisis a través de una pantalla. Y esta es una construcción que cada uno de ellos ha intentado llevar adelante. Ante una situación en que están obligados a hacerlo y que tienen que adaptar, como tuvimos que hacer nosotros con nuestra didáctica, a las herramientas que tienen la situación. Y no todos pueden hacerlo. Por ejemplo, les diría que es muy difícil o imposible en este momento, por el tipo de herramientas que existen, el análisis de niños a través de la pantalla. Podemos conversar 3-4 minutos, ver cómo andan, saber cómo está todo, si va bien o si va mal, pero no mucho más que eso, porque la atención se desenfoca, porque el niño transmite en el juego, porque necesita el espacio íntimo y porque además no tenemos herramientas online ni compartidas con el otro que le permitan expresar la complejidad que tiene el juego como construcción del mundo y como lenguaje en el momento del encuentro. Así que al no tener esas herramientas tecnológicas, ahí sí tenemos una limitante dada por la tecnología que no permite avanzar. Pero no pasó solo con ellos, pasó con personas que vendían ropa. Segundo caso que les quiero comentar, nos llamaron personas que, conocidos que tenían un servicio de venta de prendas de vestir, de niños, mujeres y adultos al por mayor, y trabajaban en ventas con supermercados, con feriantes, con un montón de gente. Pero la pandemia los obligó a encerrarse y se quedaron sin eso. Y tuvieron que pensar cómo reciclarse. Y tuvieron que aprender a abrir un Instagram, a sacar fotografías, a comunicar sobre sus productos, a buscar un sistema de entregas y un sistema de pagos a distancia. Tuvieron que contratar gente para empezar a hacer barbijos y tapabocas, porque vendieron muchos de esos, y fue lo que les permitió salvar. Y hoy ya no quieren volver atrás, porque si bien siguen vendiendo por mayor, ya lo están haciendo a través de una página web. Y si venden por menor, están facturando bastante más por esa vía a través de ventas por Instagram, fundamentalmente, y las demás redes sociales. Pero en Instagram es la que trabajamos. O un tercer caso, un ingeniero que se comunica con nosotros ante el advenimiento de la pandemia. Él no lo traía por ese lado. Una crisis en la relación familiar con su padre lo llevó a intentar dejar de trabajar con él. Un ingeniero agrónomo que trabajaba en el campo junto con su padre y quiere dejar de trabajar con él. Y se enfrenta a la situación de que siempre ha trabajado con su padre, estudió la carrera y se fue a su campo, al campo de su padre en definitiva, a trabajar. Y no pudo, después de varios años de estar trabajando, seguir sosteniendo la situación. Dijo, yo quiero hacer mi carrera, quiero hacer mi emprendimiento. Y trabajamos con él, en base a sus fortalezas, qué es lo que podía hacer, qué es lo que no podía hacer. Le enseñamos a hacer un currículum y a buscar trabajo, pero no venía por ese lado la cosa. Había posibilidades en él de empezar a dar un servicio bastante más moderno. Un servicio en el cual las personas de repente no pueden acceder a ciertas maquinarias porque salen caras, y lo que él podía hacer era subarrendarlas. Pero no solamente subarrendarlas, sino que además establecía una agenda, una comunicación y una disponibilidad a través de la página web. Con lo cual las personas que tienen los campos van y reservan en su página web las maquinarias con y sin personal que necesitan para tal y cual día. Ya la pagan a través de la página web, simplemente ese día les llega la maquinaria y la pueden usar en función de las condiciones que lo hicieron. Estos hallazgos, estas construcciones, tenemos un montón de casos más. Los vamos a ver en profundidad en Profesionales Digitales,
Profesionales Digitales es un curso en principio, pero es una comunidad que vamos a ir creando y vamos a ir recogiendo todas nuestras experiencias para poder compartir colectivamente cómo estamos transformando nuestro hacer en la vida digital. Vamos a estar, calculo que la semana que viene, haciendo el lanzamiento de Profesionales Digitales, y todos los que han participado en este curso van a tener una serie de beneficios particulares por habernos apoyado a pensar esto y a darle forma. Estos profesionales digitales que enfrentamos la situación del teletrabajo, estamos compelidos a existir dentro de las redes. Y aquí hay otra parte de esta existencia que tiene que ver con cómo hacemos para ser vistos. ¿Cómo hacemos para tener una imagen en las redes sociales que sea una imagen creíble, que además mantenga el cinismo laboral, porque, como les decía, esto se agudiza en el ejercicio profesional, ya que yo soy el gestor de mi propia imagen. Y yo soy mi imagen profesional. Hay un caso muy interesante de un experto en lo que se llama SEO, S-E-O. Es un español, se llama Romo Alfons, lo pueden encontrar en YouTube, les va a parecer un bicho muy raro. Pero es un personaje ese bicho raro. El tipo es distinto. Lo hemos visto en otra faceta, porque yo ya había estudiado cosas con él previamente, y me sorprendió mucho cuando lo vi en su faceta de gestión de marca, de imagen. Y esta gestión de imagen se hace en función de ciertos parámetros. ¿Qué es SEO? Cualquier buscador que exista tiene una lógica interna. En Google, en YouTube, en Facebook, en Instagram. Y si ustedes buscan algo en cualquiera de las redes sociales o en cualquiera de los lugares en donde busquen dentro de Internet, van a ver que aparecen primero ciertas respuestas y después el resto. Sacando las respuestas que son pagas, ¿no? Aquellas que son avisos pagados, contratados, el resto salen en función de los criterios de búsqueda que tienen. Es más sencillo, es alfabético. Si estoy buscando algo, me van a salir primero los que van por la A. Esto es lo que habitualmente hemos hecho durante toda la vida. Pero eso no quiere decir que sean los mejores, quiere decir solamente que alfabéticamente están primeros. O los más viejos, que tampoco quiere decir que sean los mejores, ni que tengan la información más actualizada. Más probablemente tengan la información más desactualizada. Entonces Google, Facebook, YouTube, cada uno de ellos tiene lo que se denomina un algoritmo de búsqueda. Este algoritmo de búsqueda es opaco para nosotros e intenta, en definitiva, representar los intereses de lo que buscan los usuarios. El algoritmo es perfecto cuando es igual a cualquier usuario. O sea que nunca va a ser perfecto. Y tiene ciertas lógicas. Administrar esas lógicas para aparecer en los primeros lugares, eso es hacer SEO. Diseñar las páginas web, poner la información, tramitar la imagen, hacer posteos, subir cosas a Instagram, poner comentarios, llenar de videos o no, poner música o no. Lo que yo le ponga a mis publicaciones, a mi existencia dentro de Internet, va a ser tomado por este algoritmo y procesado a través de las búsquedas. Y si yo quiero que sea importante para las personas y que tenga mucho tráfico, que la gente vaya, tengo dos posibilidades. O me hago muy famoso por otras vías, o hago SEO. Es decir, hago que aparezcan en los primeros lugares. Imagínense que esto tiene la interpretación de un algoritmo, más elementos de marketing, más elementos de marca, más muchos elementos matemáticos en juego que requieren análisis. Romo Alfons se dedica a eso. Es un empresario, tiene una empresa que se llama Big SEO en Barcelona, una empresa importante, creo que es la principal agencia de SEO de habla hispana. Si no es de habla hispana, por lo menos sí lo es de España, pero creo que es la principal de habla hispana. O sea que es una agencia muy grande. Y el tipo en determinado momento se larga a trabajar sobre su imagen, se larga a crecer a través de que lo conozcan personalmente. Y empieza un canal de YouTube, como el que estamos empezando nosotros. El de él ya es muy exitoso y enseña muchas cosas. Enseña todo lo que sabe sobre SEO, o por lo menos es lo que dice. Y su imagen es muy rara. Es una persona que aparece en su
avatar con la cara pintada de celeste, una cresta tipo moicano, utiliza cosas muy frikis como portadas en donde desarrolla el contenido de la clase, lo presenta y esas portadas tienen que ver con Dragon Ball Z, cosas que yo al principio no entendía, grita, cosas que no entendía, no me cerraban con el tipo que yo conocía. Pero fue construyendo una imagen que respondía a sus criterios de SEO, es decir, a lo que buscan las personas en YouTube. Y la mayoría de los que miran YouTube son niños y jóvenes. Y lo que buscan es eso, ruido, cosas que llamen la atención, que sean cortas y que empiecen y terminen rápidamente. Y el tipo construyó una imagen en base a eso, intentando mostrar que en cualquier lugar en donde vos vayas, vas a responder, si querés tener determinado éxito, a lo que te marquen los parámetros de búsqueda de Internet. Imagínense cómo impacta esto en el ser profesional. En donde, como les decía hace un rato, nosotros estuvimos 8, 10 años, 12 años haciendo una licenciatura, una maestría, un doctorado, 5 o 6 años desarrollando una práctica hasta que encontré la forma y la clientela para lo que yo hago. Varios años de estudio, de aprendizaje, cursos por todos lados. Todo eso que nos fue matrizando para el ejercicio profesional, ahora va a estar determinado por un algoritmo que es el que nos va a dar existencia. No quiero ser en esto alarmista, pero es lo que tenemos. Yo, para ser un profesor, hace unos años atrás, lo que tenía que hacer era lo que hice. Me presenté a un concurso para docente honorario en el año 90. En el año 91 tuve la posibilidad de concursar por el primer cargo rentado en epistemología. Me presenté, lo ganamos con Luis Leopold y empezamos allí a dar nuestras clases. Era por un tiempo, pero al año siguiente se hizo otra vez el llamado y así fuimos siendo grados 1 durante un montón de años. En el año 97, Luis había ganado el concurso de grado 3 de psicología laboral, de psicología del trabajo, estaba como encargado del curso, y al año siguiente, yo me recibí en ese año, en el 97, al año siguiente me presento como docente para ese mismo curso y también gané el concurso. Y así seguí siendo grado 1 hasta que un día se nos ocurrió, con Fernando Garriel y otros compañeros, poner nuestros cargos a disposición para que se llamaran a cargos superiores. Ahora es una práctica habitual, no solamente en la Universidad de la República, sino en otras universidades, en donde uno pone a disposición su cargo para poder crear un cargo de mayor enjundia, de más grados. Y así empezamos a concursar por grados 2 y grado 3, y así llegamos a grado 3 en psicología laboral. Dejamos atrás epistemología y nos dedicamos a eso. Y hubo la posibilidad de presentarse un grado 4 y seguramente en el futuro habría un grado 5. Allí corté mi carrera docente. Fueron desde el 90 hasta el 2007, 17 años, casi 18 años de trabajo ininterrumpido en la universidad. Dando clases, publicando, haciendo investigaciones. Nosotros trabajábamos mucho terreno, así que teníamos muchos acuerdos con organizaciones externas, haciendo intervenciones, promoviendo y trabajando con los estudiantes allí donde podíamos desarrollar la psicología del trabajo. Todo esto era ser docente hace unos años atrás. En el año 2008, un año después de haber renunciado a la universidad, sentía un vacío importante que tenía que ver con el no estar dando clases. Y me dijeron, el problema es que nadie te conoce. Sin embargo, yo en la facultad era muy conocido. Muy conocido. Tan conocido como puede ser cualquier docente de grado 3 en la facultad. Pero era mi micromundo, en donde allí se jugaban todas las relaciones y todos los parámetros. Y me dolió que me dijeran eso. Narcisísticamente me hirió. Sin embargo, dije, bueno, está bien, ¿qué tengo que hacer? Y una community manager me dijo, lo que tenés que hacer es empezar a existir. Y para existir, tenés que publicar en las redes sociales. ¿Cómo publicar? Y tenemos que hacer publicidad. Pero hacer publicidad en mi profesión es medio chanta. No, hay formas de hacerla que no son chanta. Y empezamos. Empezamos, fundamos la parte de formación de pliegues, de formación profesional,
Y la gente empezó a venir a los cursos. Y desde ese momento hasta el día de hoy seguimos con esta actividad. Pero esa construcción que me hace el docente que soy hoy es totalmente distinta a lo que fue la construcción del docente desde el año 90 al 2007. ¿Sería profesor si no hubiera hecho ese camino del 90 al 2007? Sí, sería. Sería este que soy ahora de vuelta. Es más, no soy más aquel, ya no importa aquel que fui. Lo que importa es lo que se juega en cada clase, en cada curso, en cada emisión y en la gestión de la imagen a nivel de las redes. Les dije que en los profesores teníamos mucha tela para cortar. Bueno, imagínense la gestión del sí mismo cuando tenemos esto. Bueno, pero la gente me va a estar mirando. ¿Puedo tener mi Facebook personal? Sí, claro que puedes tener tu Facebook personal. ¿Y puedo salir sin camiseta en tu Facebook personal? Sí, nadie pretende que te disfraces de Mr. Perfecto para poder dar una clase. Lo que sí tenés que tener es una gestión de tu imagen que sea medianamente tolerable. ¿Por qué? Porque es público. Y lo que es público va a ser compartido. Y la privacidad desaparece cuando fusionamos nuestra profesión con las redes sociales, con Internet, y cerramos todo sobre una esfera en la cual terminamos gestionando nuestro negocio como si fuera desde nuestra casa. Y estas esferas empiezan una y otra a ceñirse de forma tal de que todo se concentra sobre tu persona. Y esta persona es una marca. Y esta marca, que sos tú, es lo que tenés que gestionar. Y lo que tenés que aprender a gestionar. Gestionar, qué palabreja. Palabra bien gerencial, bien de empresa, bien molesta para lo que puede ser una persona que trabaja con gente y que se formó en el ámbito de la salud y la psicología social. Sin embargo, tuve que aprenderla. Y la tenemos que aprender todos. Todos los que de alguna manera somos profesionales y vamos a tener un alto impacto en esto. ¿Por qué? Porque la universidad también va a migrar y va a desarrollar sus algoritmos. ¿Por qué? Porque la vida social nos va a meter en sus algoritmos y se van a ir pareciendo cada vez más a los de Internet. Porque en Internet tenemos las cosas un poco más ordenadas, organizadas y a veces un poco más adelantadas. Pero la sociedad poco a poco va a ir tomando esos parámetros. Y vamos a tener un desarrollo de carrera que va a seguir estando en concursos, pero por sobre todas las cosas va a estar en la gente que nos apoya, en la gente que nos sigue, en la gente que cree en lo que hacemos. Y en esto hay un elemento fundamental que lo vamos a estar trabajando, espero que antes de fin de año, en alguno de los videos que subamos, que tiene que ver con el ser auténtico. Las personas buscan la autenticidad. Y la autenticidad se relaciona, para mí por lo menos, con una ética de la autenticidad. No es cualquier ética, estamos aquí pensando en Taylor, autor canadiense, que desarrolla una concepción muy interesante sobre la ética de la autenticidad y lo vamos a explorar. Pero me parece que allí tenemos el corazón de este saber hacer profesional en el mundo del teletrabajo. Quiero ir ya cerrando nuestro curso y nuestro seminario, agradeciéndoles a todos por haber participado. Ana María me dice que se tiene que retirar. Bueno, tenés la posibilidad de verlo, Ana María, así que quédate tranquila, porque ya te debe haber llegado el correo electrónico para poder visualizarlo a posteriori todas las veces que quieras. Y por supuesto que tienen mi correo también en la página, se los voy a poner abajo para que me puedan escribir o nos contactan directamente donde dice contactar desde la página, que recibo los mensajes yo directamente. gfuentes@espaciopliegues.com. Agradecerles por acompañarnos. Sé que hay muchas cosas que se abren, pero quería provocarlos también. Quería plantearles lo que estamos pensando, lo que estamos viviendo. Estamos tratando de prolijarlo como para poder también escribirlo y llevarlo al debate un poco más amplio, pero también verlo con ustedes, conversarlo, de transmitir lo que hemos vivido estos meses y de la forma que hemos estado trabajando con la gente que nos ha pedido de alguna manera ayuda. Profesionales digitales, semana que viene lo vamos a estar lanzando. Esténse atentos, les va a llegar un correo invitándolos a que participen de esto, que espero que sea un movimiento que poco a poco empiece a permitirnos
ayudar a pensarnos, a gestionar, a trabajar nuestra marca, nuestros proyectos, a manejar los elementos tecnológicos, los elementos de marketing, los elementos comunicacionales, sin dejar la vida en el proceso. Y además, no basados en este tipo de fenómenos que hay por todos lados de vas a hacerte millonario, vas a ganar un montón de plata. No, yo no trabajo para eso. Trabajo para que puedas hacer tu trabajo a través de este medio. No para que te hagas millonario y todo eso, se lo dejo a otros. Yo no sé cómo hacerse millonario, yo no lo soy. Y no tengo ni idea cómo se hace. Nunca lo entendí ni me sale. Así que sí, quiero que puedas sentirte cómoda y que puedas sentirte cómodo trabajando con estos medios que tenemos hoy en día y adaptándonos a ellos. Porque recuerden que uno de los principales problemas que tiene este fenómeno de la pandemia más el teletrabajo es que al hiperconcentrarnos se corta el tránsito de esferas a esferas. Y en el tránsito de esferas a esferas se juegan nuestros procesos de adaptación. Nuestros procesos de adaptación van a ser cada vez más rígidos, menos ricos, cada vez vamos a ser menos adaptables. Esto nos hace menos tolerantes, esto nos altera el humor, en algunos casos alteraciones de carácter inclusive. Pero ya lo vimos en la primera. Esta falta de adaptación, estos problemas de adaptación, los vamos a vivir también con estas herramientas. Así que quiero ayudarnos en esto, que es el trabajo a través de los medios tecnológicos y las tecnologías de la información. Si tienen alguna pregunta, es un buen momento para hacerla. Tenemos aquí un par de comentarios en el chat que ya los voy a abrir. Ayer mismo vi lo publicado por una recién egresada en LinkedIn y también me quedé pensando. En compromiso laboral y me llevo un pensamiento de lo que tendría que hacer. Bueno, de nada, Ana María, y espero que haya sido de utilidad. Y bueno, si tienen alguna pregunta, es un buen momento para hacerla, y si no, vamos a cerrando ya por acá. Disculpen que hoy no tuvimos el fondito tan lindo, pero como ayer se colgó, me dio un poco de miedo. Uno prueba programas nuevos, pero no siempre logra hacerlo funcionar como quiere. Es algo que también vamos a estar viendo en profesionales digitales. ¿Podría repetir mi email? Sí. ¿No te llegan las cosas? Fíjate en spam, Natalia, fíjate en spam o en correo no deseado, que muchas veces los navegadores lo envían para allí. Pero ya te pongo allí, @espaciopliegues.com. Lo puse en el chat para que lo puedan ver todos. Simplemente lo copian y me envían allí los correos y yo les reenvío los correos. Y voy a revisar a ver qué es esto que está pasando de que no les llega, porque ya hay varios que me han dicho que no lo han recibido. Pero fíjense en spam o en correo no deseado, deberían tener allí ya unos 3 o 4 correos, que es lo que enviamos desde que se inscribieron al curso. Bueno, creo que más nada por ahora. Un gusto compartir con ustedes y estamos en contacto. Hasta la próxima. Recuerden, si entran al canal de YouTube, suscribirse. Gracias.